nuestra invitada especial, la doctora Eugenia Trigo, muy amiga y pues conocedora también de nuestro país. Ella es gallega de nacimiento, viajera y ciudadana del mundo, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED y doctora en Educación por la UDC. La doctora Eugenia Trigo, muy conocida por todos nosotros, especialmente en la Corporación Universitaria Senda, ya que hemos seguido de cerca todos sus trabajos. Ha sido también profesora de preescolar, de educación básica y secundaria, profesora titular de la Universidad de La Coruña, del Instituto Superior Universitario en Portugal. Ha sido y ha trabajado muy de cerca en la Universidad del Cauca en Colombia por un periodo bastante largo, desde 2004 hasta el 2009, y en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, Ecuador. Actualmente, la doctora Trigo dirige el Instituto Internacional de Saber Contraste, que todos podemos encontrar en Internet. Ahora vamos a copiar en los enlaces las direcciones para que podamos visitar y seguir en contacto con la doctora Trigo, profesora visitante de diversas universidades europeas y latinoamericanas. Es amiga de otros amigos, por ahí la vemos muy conversadora con Sergio Toro, que también lo hemos tenido por aquí acompañándonos en algunas jornadas. Eh, pues nos va a acompañar hoy con los trabajos que también hemos preparado para ustedes. Doctora Eugenia Trigo, como le decía, cuando nos contactamos, para nosotros realmente es un placer, una emoción muy grande que nos esté acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Sabemos todos nuestros cambios de horarios. Usted está en España, pero nos ha recibido y nos ha acogido realmente maravillosamente. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar aquí súper emocionados escuchándote. Vamos a hacer entonces, te vamos a escuchar a nuestros estudiantes y acompañantes. Pudiéramos pedirles que las preguntas las vayan anotando allí en el chat, y cuando tú termines la intervención, algunos de nuestros profesores vamos a estar en la sala para conversar contigo y vamos a tener también los comentarios de nuestros estudiantes y nuestros invitados. Maestra, un honor de verdad para mí. Yo soy la más emocionada. Bienvenida, y tiene usted ya el auditorio completamente a su disposición. Muchas gracias. Bueno, más bien gracias a vosotros. Gracias a todo el colectivo de Senda, gracias al grupo Urdimbres, gracias al vicerrector que ha hecho posible este encuentro y a los que están detrás de las pantallas, ayudándonos con las pantallas. Como yo le decía al vicerrector, nadie aprende solo, aprendemos con los otros. Por lo tanto, todo momento de intercambio es fantástico y un momento de aprendizaje. Yo tengo problemas con esto de las pantallas. Realmente hablar para un cuadrado de ahí es muy poco motivante. Hemos tenido que aprender, sí, pero espero que esto se pase pronto, porque ya es mucho tiempo con demasiadas pantallas a nuestro alrededor. Esto de no poder estar con las personas, inclusive la mayoría de estos sistemas ni siquiera pueden ver a las personas. O sea, yo en estos momentos me estoy viendo a mí misma. Y realmente hablar para mí misma, pues la motivación es cero. O sea, no me gusto verme. Entonces, me disculpan en las dificultades y bueno, voy a tratar de ver si en cualquier momento me pueden interrumpir, porque sí será más dinámico y sé que hay alguien ahí, porque si no es muy difícil esta situación. Bueno, voy a dividir la presentación en dos partes. Hay una primera parte que estamos entre investigadores y, como yo digo siempre, todo se aprende haciendo.
no se aprende solito, simplemente con un libro delante. Entonces, en donde yo estoy ahora, en mis 66 años, soy profesora jubilada, me jubilé el año pasado, institucionalmente, porque algunas personas que nos gustan el mundo de la investigación no nos jubilamos nunca de ello, pero institucionalmente sí, lo cual significa que tengo tiempo para lo que yo quiero. Entonces, en estos dos momentos voy a hablar en una primera parte de cuáles fueron mis trayectorias académico-investigativas, porque solamente de esa manera se puede entender en dónde estoy hoy. Como decía, nadie nace hoy y nadie nace aprendido. Por lo tanto, para poder saber en dónde estoy hoy, tengo que hacer un retroceso para decir de dónde partí, porque a veces nos preguntan, ¿y esto cómo se hace? ¿O cuándo comenzaste? ¿Y por qué ahora? Digo, bueno, pues ahora, pues porque quizás es el momento de hacer un cambio, ¿no? Bueno, entonces voy a ir haciendo la presentación, espero que la puedan ver ahí. Bueno, vamos a ver yo ahora sí sé dar aquí. Bueno, entonces comienzo con un poco de historia. ¿La están viendo, Ivette? Sí, maestra, ya estamos viendo, empieza a compartir la pantalla. En este momento todavía no la has compartido, entonces ya puedes compartirla. Sí, yo tengo la pantalla compartida. No, 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 todavía no la vemos. No sé si lo vuelves a hacer, ahí abajo está el botón de compartir. Es que aquí me dice detener pantalla. Entonces, en teoría está compartida, porque si dice detener pantalla, Dieguito, no sé si me ayudas ahí. vuel- vuelvo a Sí, por empezar. favor. Gracias. Sí, ya. Vale, Sí, vuelvo otra vez entonces a compartir pantalla. sí. Cuando ya tenemos dominada una herramienta, nos ponen otra y entonces nos toca Sí, sí, es que, repetir. esta herramienta yo nunca la he utilizado, entonces para mí es nueva. Sí, Ahí veis, ya ahora sí sí, ahora ya se está compartiendo la pantalla. ¿sí? Ah, Sí, 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 ya, 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 aquí ya la vemos, ya, ahí ya listo. la veis. Sí, Bueno, perfecto. Sí, el señora. gran Tonucci siempre nos dice que somos investigadores por naturaleza y porque los niños comienzan a hacerse las preguntas desde que casi comienzan a hablar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se van desapareciendo las preguntas? Pues el mismo Tonucci nos dice que entramos por un embudo ancho y salimos por un embudo pequeño. Porque, niño, cállate, no hagas tantas preguntas, etcétera, etcétera. Entonces vamos perdiendo la capacidad de ser curiosos cuando es uno de los elementos del ser humano. Bueno, pues yo ahora no puedo pasar la pantalla yo. Ay, qué complicado esto. Vosotros veis la pantalla, pero yo no la puedo pasar. Maestra, con las flechitas, creo que va, con las flechas va pasando. Ahora con Sí, esto. ahora sí, a investigar se aprende a Vale, muy investigar. bien. Eh, no aprendemos a investigar solamente leyendo, sino que de la misma manera que no aprendemos a andar porque nos cuenten cómo se andan, sino que aprendemos a andar andando, ¿eh? Así es todo en la vida, es decir, aprendemos haciendo. Por lo tanto, para investigar aprendemos comenzando a investigar y eliminando los miedos que uno tiene al inicio cuando le aparece la palabra investigación. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué susto! Pues no, simplemente es un aspecto más de la vida y tenemos que tener, como veremos después, una actitud investigadora en la vida. Bueno, esa es un poco por donde he transitado,
desde que comencé mis primeros años en el año 75, que fue cuando terminé, tenía 20 años, cuando yo terminé mi primera formación de licenciatura, y ahí comencé a trabajar con niños pequeños y progresivamente, como ven en ese árbol, fui transitando de unos años a otros, porque parece ser que soy muy inquieta, entonces no soy capaz de estar mucho tiempo en un mismo lugar. Como dice Paulo Freire, somos seres inquietos, por lo tanto siempre estamos en devenir. Al menos esa ha sido mi experiencia. Como digo, al final, hoy día soy profesora jubilada y pertenezco al colectivo de motricidad vital, que no voy a hablar hoy de él, sino en la otra seminario que tendremos dentro de 15 días. En esas experiencias investigadoras, puesto que hoy vamos a hablar sobre esto, están numerados. Toda mi primera parte fue un trabajo individual cuando estaba en las aulas, pues no había mucho trabajo colaborativo, hasta que en España se produjo un cambio de ley de educación, una de las más, con la cual participé, tanto en su desarrollo, en su formación, en su desarrollo y su aplicación en las aulas. Entonces ahí comencé a aprender lo que era el trabajo en equipo, pero hasta el momento había sido un trabajo individual. Todo lo demás siempre, siempre, siempre fue un trabajo colaborativo en los distintos grupos con los cuales he participado. Por un lado participado, en otro lado ayudar a constituir o a crear o a inventarnos una forma nueva de estar en el mundo para aprender realmente cosas nuevas, ¿no? Esto es lo que yo llamo mi espiral del conocimiento. Cada uno de nosotros tenemos la nuestra, y esta es la mía. Nada se crea de la nada, no somos un papel en blanco, sino que vamos como en una espiral uniendo unos elementos con otros a medida que vamos teniendo experiencias, intercambios, documentación, lecturas, estudio, etc. Entonces, esa es mi espiral. No son fragmentos, sino que unos temas fueron llevando a otros. Desde que comencé en el mundo de la educación física escolar, en aquellos tiempos del cuplé, como decimos en España, el año 75, 76, nadie hablaba en aquellos entonces, dentro del mundo de la educación física, de juego. Les parecerá extraño a los jóvenes que tenemos el placer hoy de compartir todo esto, porque hoy día, pues evidentemente la educación física, si no está centrada en el juego, no podemos decir que sea educación física, pero en aquel entonces no. En aquel entonces la educación física era rendimiento, era casi como un entrenamiento, donde de lo que se trataba era de sudar la camiseta, decimos acá, y hacer test y test y test. Bueno, yo salí un poco del mundo de los test para centrarme en el mundo lúdico. Estaba estudiando al mismo tiempo mi doctorado en filosofía y ciencias de la educación. Entonces, pues rompí las primeras estructuras de trabajar y dedicarnos a jugar en las clases. A partir de ahí, evidentemente, no hay juegos sin creatividad. Entonces fui uniendo la creatividad, después esto de que somos cuerpo, por lo tanto, ¿qué es eso de la corporidad? ¿Qué es eso de la motricidad? Con Damasio aprendimos dónde está la consciencia, cómo es que ella se desarrolla. Y después ya llevando esto al mundo de la investigación, ¿de qué ciencia estamos hablando? Eso lo veremos a continuación. Y siguiendo con la espiral, pues digo, la motricidad no es solamente del ser humano, y hoy día hay investigaciones que lo avalan. Por lo tanto, estoy en un colectivo, como decía antes, donde desarrollamos lo que llamamos la motricidad vital. Bueno, a partir de ahí continuamos
Y estas fueron mis primeras investigaciones de lo que se hacía en aquel entonces, que era medir, medir y medir, contar, contar y contar, estadísticas y estadísticas y estadísticas. Era lo único que se entendía por investigación en aquel entonces. Por lo tanto, tanto mi proyecto de grado como mi tesis doctoral pues se dedicaron a medir. Y lo que saqué en conclusión de ahí es que midiendo no llegamos a ver a las personas. Y desde ese momento fui transitando desde lo más cuantitativo a lo más cualitativo, aprendiendo, porque de aquella tampoco había muchos textos sobre investigación cualitativa. La investigación, los enfoques cuantitativos se habían metido totalmente en las ciencias sociales humanas, como si fuéramos de las ciencias naturales y queríamos como imitar a las ciencias naturales. Estoy hablando de aquellos años, ¿eh? Entonces, pasarse de entender que las ciencias sociales humanas no, no pueden tener los mismos caminos investigativos que las ciencias naturales, que estudian el objeto. Nosotros estudiamos los sujetos, ¿sí? No solamente los sujetos humanos, sino los sujetos con quienes compartimos vida desde sus cualidades. Entonces, pasar de ahí no fue fácil. Fue los primeros pasos, como decía un poco anteriormente, de a lo que llamamos la investigación en el aula, desde infantil, la primaria, secundaria, cuando transitaba en esos caminos, información de profesores y todo lo demás. Todas mis experiencias desde el año 89 fueron publicadas, porque creo que también es un esfuerzo del investigador en tratar que aquello que haga salga a la luz. Porque si tú haces algo y lo guardas en un cajón, en el cajón se queda y no se divulga, no se comparte, nada más que son como charlas de café. Y un investigador no es solamente un compartidor de cafés, sino que es un compartidor de conocimiento. Por lo tanto, desde un primer momento, pues primero me estimularon, que el primer libro fue un estímulo. No, tienes que publicar aquello que tienes, nosotros sabemos que tenemos, ta, ta, ta. Bueno, fue todo un estrés emocional de escribir el primer libro, pero después cogiste la dinámica y la costumbre de dar a conocer aquello que hacía. Entonces, esos 4 textos que aparecen en pantalla son mis primeros resultados de toda la investigación en el aula que fui desarrollando. Después de esa investigación en el aula, en primaria infantil, primaria y secundaria, ya tenía yo algunos añitos, ya era doctora, ya me consideraba que podía ir a la universidad a continuar aprendiendo con otros desde el punto de vista que ya era más investigativo académico. Y desde el inicio pues me fui con la intención a la universidad pues, de crear un equipo de investigación. Creamos el equipo de investigación Contraste, que tuvo su historia y bastante divulgación. Y este equipo, que fue con quien realmente aprendí a investigar en equipo, para mí fue un antes y un después de este trabajo. Siempre nos llamaba el deseo por ser más. No más que los demás, sino más que nosotros mismos. No nos interesaba para nada qué es lo que hacían los demás para entonces yo ir a más congresos o yo tener más publicaciones que los demás o ver cómo. No, para nada estaba en nuestra idea ese tipo de comparaciones, sino que tratar de ser más para nosotros mismos, saber más sobre aquello que queríamos investigar. Y es lo que hemos llamado siempre lo de la utopía realizable, que veremos un poco después. Estos son algunos de los autores que nos acompañaron en esos primeros momentos investigativos. Tanto desde, digamos que fueron autores de 2 áreas básicas de conocimiento.
uno, los que estaban transitando con las nuevas ciencias y desde la física, y por otro lado la filosofía. Siempre fueron de la mano en el mundo. Siempre cuando se unen las ciencias con las filosofías, es que se producen nuevos cambios en la sociedad, nuevos cambios de interpretar el mundo. Hicimos un proyecto que se llama de esa manera, un proyecto que llevó como 7 años en distintas fases, ¿sí? En distintas fases, y era un proyecto tanto formativo como investigativo. Se llamó el proyecto así, en general, creatividad y motricidad, donde tratábamos de unir esos dos conceptos. Y formábamos, era un proceso de autoformación del grupo de colaboradores, al mismo tiempo que un proyecto de investigación de la creatividad y la motricidad. Teníamos una propuesta grande, como pueden ver ahí, y llegamos a tener 2 equipos que se interconectaban. Un equipo de investigación que se dedicaba más a lo que era el proyecto en sí de investigación, y lo que llamamos el equipo docente, que eran mis colaboradores en el aula. Entonces, ellos como estudiantes, era un equipo de investigación con los propios estudiantes, eran al mismo tiempo docentes conmigo. Y entonces eran mis ayudantes de aula, mis ayudantes académicos y mi equipo de investigación. Aprendimos muchísimo, no podéis ni imaginar cuánto. Ahí veis algunos nombres por ahí de todo lo que hacíamos en aquella infancia. Yo no sé de dónde sacábamos el tiempo, pero éramos felices. Lo más importante es que éramos un grupo de amigos con proyectos de investigación. Y eso nos reuníamos un día por semana y siempre elaborando documentación. Siempre, como decía antes, esto nos guiaba. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo? No sabemos. Vamos a inventar el camino para ver qué hacemos que no esté hecho. Y de ese grupo de investigación salieron esas 3 publicaciones, que posiblemente algunos conocen, y muchas experiencias, muchas vivencias, muchas formaciones en contextos diferentes, España, Portugal, Latinoamérica. O sea, fuimos abriéndonos al mundo a medida que también el mundo conocía lo que estábamos publicando. En el medio, yo ya estaba dejando la Universidad de La Coruña, entonces en el medio hubo un quiebre ontológico de mi ser. Todos en algún momento pasamos por determinadas crisis, y una crisis o te puede llegar al fondo o te puede llevar a revivir y a la alegría y a buscar nuevos ámbitos y todo lo demás. Esto fue un corte no ontológico, epistemológico y metodológico, en el sentido de que me atreví, con otros de mis compañeros, evidentemente, a entrar más en lo metafórico, más en lo autobiográfico y no solamente en lo descriptivo. Entonces, ese libro es un tanto autobiográfico hasta ese momento de quién era yo en el mundo, ¿no? De ahí me voy a la Universidad del Cauca, ahí en Colombia, en Popayán. Igual que la Universidad de La Coruña habíamos creado el grupo Contraste, pues en la Universidad del Cauca creamos el grupo Conmoción. De la misma manera es un grupo interdisciplinar, continúa existiendo, otros compañeros y otro director de grupo, y teníamos 2 proyectos. Un proyecto de grupo general, que era el proyecto curricular Motricidad Humana y Gestión Comunitaria, que lo llevábamos
yo lo había llevado un poco los inicios en Coruña, al trabajar con la Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana. Continuamos ese proyecto hasta desarrollarlo por completo y darle a la universidad el publicado en el 2008 que se llamó así, Motricidad Humana y Gestión Comunitaria, que lo pueden encontrar. Al mismo tiempo, con mi compañero de vida y académico, eh, en la vida, y nos dedicamos a recorrer toda Colombia para tratar de mostrar al mundo la cara bonita de Colombia, no solamente esa cara que en el mundo exterior quieren mostrar. Entonces, desarrollamos ese proyecto, fueron 2 proyectos subvencionados por la Universidad del Cauca y después también publicado dentro de otra colección que les hablaré a continuación. Mi esposo se jubila, mi compañero se jubila de la Universidad del Cauca y entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Para poder continuar los dos aventurándonos por el mundo sin es que uno de nosotros estuviese pegado a una institución. Entonces, decidimos que yo también dejo la Universidad del Cauca y nos atrevemos, y eso ya fue un gran atrevimiento, a tratar de ser investigadores autónomos, creando un centro de investigación autónomo, al que llamamos el Instituto Internacional del Saber, recuperando el nombre de contraste del primer equipo de la Universidad de A Coruña, como les nombré, bajo la Fundación Naturaleza, Planeta y Vida, que se creó con la Cámara de Comercio de Cali. Nos compramos una finca, la mejoramos y ese fue el espacio donde creamos el instituto con un equipo de compañeros de diferentes áreas de conocimiento y en donde realizábamos actividades varias, desde asesorías de investigación, a alojamiento, a proyectos de investigación, pasantías, proyectos de grado, es decir, todo el elenco de lo que constituye la investigación la llevamos a cabo en este espacio donde nos visitaron varias personas, varios investigadores que solicitaban nuestro apoyo académico investigativo para desarrollar sus proyectos y se alojaban con nosotros durante unos días para poder concentrarse en su labor. Esto fue hasta el 2017, porque ese proyecto, que era un proyecto de vida, un proyecto académico investigativo, pues también hubo que cambiarlo porque surgió otra situación en el mundo personal que implicaba que tenía que regresar a España para no perder mi jubilación española. Por lo tanto, me regresé en España en el 2017 y desde ahí pues ya estamos acá. Pero en el instituto no solamente realizábamos investigación, sino que nos atrevimos con un proyecto más que fue un proyecto editorial de la autoedición, donde teníamos 2 colecciones, la colección del mundo académico, algunos de los libros que aparecen ahí, y la colección de divulgación de libros de bolsillo.
Como decía, en el junio del 2017, pues por esos motivos, tocó regresar a España hasta el año pasado, 2020, que por fin consigo mi jubilación institucional. Y entonces, ahí, ¿qué pasó? ¿Me quedo con los brazos cruzados en casa? ¿Me voy a hacer crochet? ¿O solamente me dedico a mis otros hobbies? No puede ser. Los investigadores o seguimos investigando, o seguimos curioseando, o seguimos haciendo preguntas, o hay una parte de nosotros que se muere. Entonces, como yo no quería morirme, pues seguí avanzando. Entonces, con un grupo de compañeros y amigos con los que venía trabajando de tiempo atrás, decidimos constituir el colectivo de motricidad vital. Con este grupo ya hemos publicado 2 dosieres, están en red, que la idea es compartir el conocimiento. Ya en los libros que habíamos editado con el Instituto Internacional del Saber son divulgativos, no tienen copyright de eso, simplemente se pueden usar. Estos dos son 2 dosieres, uno fue del 2019, que se llamó Motricidad, Corporidad, Lenguaje y Educación, y el que acabamos de sacar ahora, que se llamó Motricidad Vital, Ejes de un Conocimiento. Con este estamos trabajando actualmente los procesos investigativos. De nuevo, aparece la imagen de una utopía realizable, porque siempre nos dicen, eso no es posible, eso no se puede hacer, eso va en contra del mundo científico, porque esa forma de investigar, bueno, pues seguimos adelante y mostrando que sí es posible. Primero que uno tiene que hacer es acreditar, ¿no?, en aquello que uno hace. Y de nuevo, la misma imagen con la que empezamos en Coruña continúa siendo nuestro hilo conductor, nuestro horizonte. Bueno, hasta aquí por donde yo transité, ¿sí? Para que ahora, pues, vale, pero entonces, ¿qué es investigación? Entonces, lo que voy a decir ahora es qué es lo que fui aprendiendo en estos distintos caminos, en estos distintos trayectos, con estas distintas personas y, evidentemente, con mis compañeros de viaje, que no solamente son las personas, sino que son los libros, como para todos nosotros. Bien, entonces ahora vamos un poco a la parte conceptual, pero la parte conceptual desde mi ser subjetivo. No vamos a hablar de la investigación en general, porque la investigación en general está en los libros, ¿vale? Entonces no necesitamos a ningún ponente que nos hable de investigación, porque hay muchos libros de investigación donde la mayoría de nosotros bebemos en sus fuentes, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de qué es investigación para mí, qué es lo que yo aprendí y es lo que quiero compartir con todos vosotros. Si antes había unos pocos autores, cuando los mostré con la Universidad de La Coruña, pues esos autores siempre fueron nuestros referentes, pero como para todos nosotros, siempre van ampliándose, ¿sí? Y estos algunos de los que nos siguen acompañando y que vamos descubriendo en este devenir investigativo. Siempre buscamos, o yo busco, autores de diferentes áreas de conocimiento y que sean personas de impacto, personas que no se quedan paradas, personas que te enseñan a ver más allá, personas que se atreven a decir lo que nadie quiere escuchar. Hoy día hay muchos científicos de diferentes áreas que al mismo tiempo divulgan su conocimiento para el resto de los humanos.
Uno no entiende de física cuántica porque uno no es físico, pero sí puede leer a los físicos cuánticos que divulgan el conocimiento, ¿sí? Uno no es sociólogo, pero sí podemos leer a los sociólogos que divulgan el conocimiento de la sociología para el público en general. Entonces, esas son las personas que leemos para poder abrirnos, ¿sí?, a otros contextos investigativos. Fruto de los procesos de investigación es que publicamos estos 3 libros con las frases estas: a investigar se aprende investigando y la investigación es un acto creador. ¿Por qué le llamamos procesos creativos en investigación cualitativa? Porque son fruto de haber dirigido distintas tesis doctorales en ciencias sociales y humanas de personas que provienen de áreas de conocimiento diferentes, del mundo de la educación, del mundo de la medicina, del mundo de la sociología. En el primer número presentamos un poco las diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos y resultados de 2 proyectos de investigación. En el número 2, los resultados de 2 tesis doctorales. Y en el tercero, que llamamos, tiene subtítulo Encarnando la investigación, es un juego que yo presento a la comunidad de estudiantes de cualquier área, en donde les voy orientando cómo pueden desarrollar un proyecto de investigación propio y con otros compañeros hasta terminar en un proyecto de grado, un proyecto de maestría, en una tesis doctoral. Y también con esa frase que la investigación es un acto colaborativo interdisciplinar. En el momento que metamos la competición por el medio, hemos perdido todo lo que hoy día debería de ser la investigación en el mundo, como vamos a ver ahora. ¿Por qué me afirmo y reafirmo en esa frase? La investigación es un acto político. Por lo tanto, no todo vale. ¿Qué significa esto? Que en el simple hecho de elegir lo que voy a investigar, cómo lo voy a investigar, estoy decidiendo como ser político hacia qué mundo quiero orientarme, qué mundo quiero ayudar a construir. ¿Cuáles son las preguntas que realmente son de impacto y qué preguntas son importantes para la situación del mundo hoy? Por lo tanto, toda investigación no es aséptica, no es apolítica, de la misma manera que no somos sujetos asépticos ni sujetos apolíticos, somos sujetos políticos porque tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos afectan a mí misma y al entorno en donde me muevo y por lo tanto a la orientación de las investigaciones que queremos hacer. No es lo mismo entender un mundo desde lo ego, en que el ser humano es la cumbre de la pirámide y es el que manda y domina el mundo, como hemos aprendido hasta ahora, hasta que viene una pandemia como la que estamos viviendo y nos dice no son nada, un simple bichito, los ha encerrado en la casa y los tiene delante de una pantalla horas y meses y ya llevamos casi 2 años. No somos nada más que células vivas intercambiando conocimiento con las otras células vivas del universo.
del cosmos. Por eso, el centro de toda investigación hoy día debe de ser la vida. En esa imagen creo que está muy claro cuando en ese intercambio de conocimiento con todos los seres vivos que nos rodean y con quienes compartimos Gaia, nuestro planeta. Y si Gaia se enferma, como parece ser que está enferma en el cambio climático, nos enfermamos todos o nos da el virus y nos lleva al hospital y más allá, o nos ponemos todos violentos a matarnos unos con otros porque no tenemos maneras de vivir en calma. Entonces, ¿qué tipo de investigaciones propongo a nivel personal y a nivel institucional que sean realmente significativas para hacer un cambio en el mundo en el que vivimos? Esa es mi propuesta de trabajo. Distintos autores hablan que estamos en un punto apocalíptico de punto cero. Es decir, estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad para permanecer en el planeta, en Gaia, o que Gaia nos eche fuera porque ya no nos aguanta entre sí. Entonces, si ese es el gran problema actual, con eso todos los subproblemas que nosotros estudiamos desde la motricidad vital, ¿qué investigaciones propongo que ayuden a resolver alguno de estos problemas o a minorarlos? Y me voy a centrar en un problema que desde mi punto de vista es un eje del mal que nos acecha, que es, seguimos viviendo desde hace mucho tiempo en un paradigma competitivo que se extiende a todos los niveles de la vida. Primero yo, después yo y siempre yo. Y el paso para poder transitar hacia otra cosa es entendernos como seres colaborativos. Nos dice Chomsky no hace mucho tiempo que si queremos cambiar las cosas, tendrá que ser mediante la cooperación, la solidaridad, la comunidad y el compromiso colectivo. ¿Dónde está ahí el individuo solito y ser más que tú? ¿Por qué no trabajamos en ser mejor que mí mismo? Porque sí, no en comparación con otro. En este esquema pretendo poner algunos de los elementos de lo que significa vivir en el paradigma competitivo, ¿sí? Que es haber llevado el mundo del deporte al resto de las acciones humanas, ¿no? Y mucho está centrado en la palabra contra. Yo voy contra el otro, yo juego contra el otro. Y eso se extiende a todos los elementos de nuestro ser en el mundo en relación con los demás. Siempre estoy comparándome, siempre discrimino al otro. ¿Por qué? Porque en este paradigma solamente uno gana. Es el que llega primero, es el que consigue el primer premio, es el que tiene la mejor calificación, es el que tiene el primer puesto en un trabajo, etcétera, etcétera. Y esto se aprende desde pequeñitos, porque desde pequeñitos nos califican, ¿sí? No nos cualifican por nuestras diferencias, sino que nos califican siempre en función de unas normas instituidas por otros. Y por otros que están en el poder interesándoles que nos califiquen de determinada manera. Y ese es el juego. Y las universidades han caído todas en ese juego. No en el juego de la educación para ser mejor por sí mismo, sino en el juego empresarial de la calidad
que es un término empresarial, no es un término de la educación, para compararse con otro en función de estándares de calidad que se llaman, ¿verdad? Todos conocemos esto. Y hay que estar siempre presentando, en ese caso en Colombia, en Colciencias, y en cada país el nombre que tenga la institución de evaluación de las ciencias. Que hoy día se está comenzando a cuestionar todos estos estándares de calidad, puesto que no es lo mismo un país que otro y no son las necesidades de un país igual diferentes de las otras. Mientras que el tránsito hacia el paradigma colaborativo, de estar con los otros, no contra los otros, implica situaciones de solidaridad y de pensar en un bien común. No solamente sirve lo que yo quiero, sino que aquello que yo quiero, aquello que a mí me apetece investigar, es para mejorar algo de un sistema común. Pensar en común para un bien común. Esa es una de las grandes diferencias que creo que tenemos que aprender en la vida, y evidentemente eso lleva a la investigación y a qué quiero investigar, a qué le voy a apostar. En este paradigma todos ganan, porque al ser todos diferentes, somos todos diferentes, todos ganamos aprendiendo con otros a ser un poco más humanos, a ser un poco mejores como humanos en el mundo. El gran investigador Guillermo Hoyos, conocido por todos ustedes, yo lo conocí estando en Colombia, me encantaba este hombre. Esa frase es para mí, pero vamos, de un peso tremendo, ¿no? Dice Guillermo Hoyos: se trata de cambiar de valores en la educación, no volver a concepciones de un humanismo rancio y tradicionalismo. El nuevo humanismo mostraría que hoy no solo es posible, sino necesario, pensar y desarrollar la complementariedad entre ciencia, técnica, tecnología e innovación, por un lado, y sociedad, persona, ética, valores y moral, por otro. El cambio del paradigma de la competitividad por el de la cooperación debe ser un proyecto a mediano plazo. No se logra de un golpe ni debe plantearse desde los inicios del proceso educativo. No es lo mismo convencer a los niños que la educación es para llegar a ser el mejor, que, por ejemplo, para comprenderse con los demás, solucionar conflictos y resolver cooperativamente. Si desde el comienzo se establece la competencia como valor fundamental y la convivencia como algo adjetivo, quizá propio de actitudes religiosas, se está constituyendo una sociedad a partir de principios del mercado y no de relaciones entre personas. Tenemos que revisar hasta dónde ha penetrado en el sistema educativo el mercado frente a otros valores. Es una opción moral, política y ética, a la cual no debería ser indiferente la sociedad civil, consciente de su insociable sociabilidad. Entonces, aprendamos a cooperar y no a competir en sus distintos ámbitos de la vida. Bueno, nosotros, como humanos, construimos nuestra vida en esa interrelación entre el contexto personal, el contexto mundo y el contexto cósmico o del universo. Ahí construyo mi vida. Y eso es el tiempo de vida. Bueno. Hablando de ciencia un poquito, en donde cómo fuimos transitando
de unos conceptos de ciencia muy rígidos, que eran los pilares de la modernidad, centrados en el racionalismo, en la fragmentación del conocimiento y en lo que se llamó el pensamiento único, donde estamos hablando un poco de cuerpo, que hoy no es el tema de trabajo, pero que el cuerpo, como nosotros, es el instrumento de la razón. Entonces, toda la fragmentación de cuerpo-mente, de cuerpo-espíritu, etcétera, etcétera, está centrado en esos pilares que todavía son fuertes en el mundo actual. Y lo que hoy se llama post-cartesianismo, en donde se va rompiendo esa fragmentación para buscar la unión, ¿sí? Se va rompiendo los dualismos de todo con todo, del blanco, el negro, el dueño y el esclavo, etcétera, etcétera. Y esa separación esto es ciencia y esto es filosofía, se une la ciencia con la filosofía para abrirse a los posibles, es decir, a otras preguntas, en donde el cuerpo ya no es el instrumento de la razón, sino hablamos de cuerpo sujeto, cuerpo leif, ¿sí? Donde mi cuerpo soy yo, ¿sí? O persona corporal, como dice Zubiri, o personal cuerpo, soy quien soy. ¿Sí? Aunque a través de una pantalla, pues parece que eso no es porque no sé en lo que estoy viendo. En los pilares de la modernidad nace la ciencia moderna y en los pilares del postcartesianismo nace la ciencia encarnada. En el primero, y ahora yo hice algo, vale. En el primero, la frase del modernismo es la realidad es decir, las cosas son como son, ¿sí? Y no se pueden cambiar. Mientras que en el segundo decimos que la realidad puede ser. ¿Por qué no? Si somos seres en cambio, si la vida es cambio, si estamos en continuo devenir, no sabemos lo que va a ser mañana. Vuelvo a lo mismo del ejemplo que estamos viviendo de este COVID. ¿Quién se lo esperaba? ¿Cómo es que de un momento al otro la vida quedó parada? Pues porque la realidad no está comprada, la vida no está comprada. Por lo tanto, siempre vivimos en una incerteza de lo que puede ser. Y contra más nos lo cuestionemos, más aprenderemos a vivir en esas incertezas. Bueno, a partir de todos estos elementos surge lo que he denominado hace algunos años la ciencia encarnada. Este concepto lo desarrollamos con el grupo Conmoción y fue llevado como eje epistémico en el doctorado en Ciencias de la Educación Unicauca y a la maestría en Ciencias de la Educación junto con otros ejes epistémicos. En ese momento yo denominé, o sigo denominando, la ciencia encarnada como conocimiento encarnado, no conocimiento aséptico, sino conocimiento que proviene de mi historia biográfica, ¿sí? Sistematizado, elaborado mediante la puesta en escena de nuestra corporeidad, motricidad, creatividad, a través de caminos investigativos encarnados, organizados epistémicas y no teóricamente. Esto lo aprendimos de Zemelman. Es conocimiento hecho propio, enraizado, se lleva a todas partes, no se esconde, es parte vital del ser. Qué diferente del concepto tradicional de ciencia, ciencia aséptica, ciencia objetual, ciencia fragmentada, etcétera, etcétera, sino que aquí estamos plenamente involucrados en el proyecto de investigación,
objeto y sujeto forman parte del mismo. Y a partir de esa ciencia encarnada, la investigación encarnada, digo, el estudio de los diversos procedimientos corpóreos, porque si es encarnado, parte de lo que yo soy como sujeto corpóreo, que empleamos para descubrir los tres entresijos de un problema que nos afectan como seres humanos en el mundo. Si soy humano, nada de lo que es humano me es ajeno, junto con los otros seres vivos. La investigación no es aséptica ni imparcial. De la misma manera que no hay ciencia, conocimiento encarnado, aséptico y apolítico. Toda investigación tiene una carga afectiva porque es un ser humano complejo, emocional, espiritual, físico, mental, mágico, sensitivo, intuitivo, quien elige qué investigar y cómo investigar, qué mirar y cómo mirar. Desde esta óptica, en el momento que el investigador se hace la pregunta, ya está tocando el objeto de estudio, por lo tanto, el objeto de estudio ya está impregnado de nosotros como investigadores. Esa fragmentación que tienen las ciencias de la naturaleza ya está superada, excepto los que se han quedado anclados de que no, el tubo de ensayo no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo ahí meto cosas, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Porque yo elijo el tubo de este ensayo, yo elijo qué es lo que introduzco en el método, en el tubo de ensayo, yo elijo el proyecto de investigación que voy a hacer, por lo tanto yo estoy tocando el objeto de estudio. Desde mi experiencia, pero repito, mi experiencia estudiada con muchos otros, digo que ciencia y conocimiento encarnado significa investigar desde el propio sujeto que investiga, desde su contexto y posibilidad, su historia y temporalidad, su sensibilidad, su corporidad, motricidad y creatividad, sobre la curiosidad y la pregunta, la trascendencia, el inconformismo y la alegría. Si no somos alegres no tenemos nada que investigar. Con la satisfacción de lo investigado, con el aporte que realiza al mundo actual, con la aventura del conocimiento o el jugar con las ideas, como nos dicen otros autores, desde la humildad y respeto a sí mismo, al otro y el cosmos. Muy importante lo de ser humildes. El compromiso ético-político con la vida en todas sus manifestaciones. No sirve que algo sea válido para el ser humano si con ello se lleva un bosque por delante, por ejemplo, porque el bosque es vida. Entonces tengo que ver cómo interacciono mejor vida humana con mejor vida del bosque, que ese es el desafío que tenemos en estos momentos. Después está siempre la pregunta, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿No? El tal diseño metodológico, que a veces parece ser que un diseño metodológico no es nada más que un camino, ¿no? Y uno puede elegir entre varios caminos, pero parece ser que el método de investigación, en vez de ser un método como tal, es cualquier otra cosa, se ha convertido en el método. Todos tenemos que seguir el mismo proceso investigativo para llegar al mismo camino. Hoy en día eso está ya fuera de lugar. Dice Charles Tart, el método científico se ha casado con una filosofía materialista que insistía en que todas las explicaciones científicas deben ser en última instancia físicas, es decir, que se puedan tocar y medir. El método científico puede aplicarse a la mente que no se puede ver, ni tocar, ni sentir. Y sigue diciendo, el conflicto tradicional entre ciencia y religión, o ciencia y espíritu, ciencia como queramos, no es realmente un conflicto entre la esencia de la ciencia y la esencia del crecimiento espiritual. El conflicto se produce entre la arrogancia y la humildad. Cuando un científico considera que es el sabio del mundo, porque ha hecho esto y lo otro de más allá, ha perdido realmente su ser científico.
Bueno, un resumen de los distintos enfoques de lo cuantitativo y lo cualitativo para poder entender. Esto es de todo sabido, no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Es simplemente para poder ver en dónde es que nos ubicamos, ¿no? En toda mi primera parte investigativa, como ya les expliqué, me ubiqué en el cuadro de la derecha, ¿sí? Lo que está escrito en negro. Es decir, hice investigación cuantitativa, pues no sabía hacer otra cosa, es lo que me habían enseñado y yo partí de aquí que eso era la investigación. Entonces, si yo no tenía, primero era muy joven, segundo, yo no tenía formación investigativa, tercero, a mí no me habían dado autores distintos por el medio o en aquel momento casi no lo sabía, pues hacía lo que hacían los demás. Entonces, entendía que investigar era realizar estadísticas, ¿sí? Y todo estaba muy diseñado, muy predeterminado, pero entiendo que se sigue haciendo mucho de este tipo de investigación en ciencias sociales humanas, es decir, queremos seguir midiendo a la gente, queremos seguir colocándonos en patrones, realizando gráficos, todas estas cosas, en vez de comprender por dentro lo que nos sucede a las personas o al mundo de la vida por dentro, ¿sí? Entonces, cuando voy adentro es cuando voy a lo cualitativo, ¿sí? Cuando voy por fuera es que voy a los diseños medibles, cuantificables, donde buscan medias, medianas, comparaciones, etcétera, etcétera. En determinadas áreas de conocimiento, evidentemente, eso es necesario, ¿sí? El mundo económico, el mundo social, el mundo de las vacunas, necesita estos datos, ¿sí? No podemos pensar en un sujeto para probar una vacuna, ¿sí? Pero son áreas de conocimiento diferentes y propósitos de investigación distintos. Bien, en lo cual, como todo, como lo propiamente dice, se buscan los sentidos y se busca comprender, mientras que en lo cuanti se busca explicar. Bueno, no fue fácil para mí comprender esto, pero poquito a poquito fui transitando, como les decía. Bien, los enfoques cualitativos tienen que trabajar en la coherencia, en estas tres coherencias, la ontológica, la epistemológica y la metodológica. Si se fracturan, no existe investigación cualitativa, existe un paripé, ¿sí? Pero solamente cuando estoy internamente relacionado con mi ser y el mundo y mi proyecto, es que puedo decir que estamos en un enfoque cualitativo. Aprendiendo a hacer preguntas. ¿Todas las preguntas son válidas? No, no. Primero, tienen que ser preguntas curiosas, preguntas que me lleven a tener más preguntas, preguntas que no estén respondidas en el libro. Si yo hago una pregunta y voy a la página 57 de un libro y allí está la respuesta, eso no es una pregunta. Puede ser otra cosa, pero no es una pregunta. Una pregunta, según Muñoz, siempre tiene que ser desconcertante. Es decir, no tengo la respuesta, tengo que ir a buscarlas. Y una pregunta desconcertante, es una pregunta interesante, lleva siempre a más preguntas, nunca lleva a una conclusión cerrada. Entonces, en los proyectos investigativos interesantes y que aportan algo al mundo, siempre deben terminar con más preguntas y de manera muy humilde decir, bueno, pues yo con este proyecto llegué hasta aquí, pero ahora a partir de aquí se me abren muchas más preguntas y a ustedes que se les abre. Esos serían los proyectos realmente interesantes. Y ahí están las preguntas por donde tenemos que empezar. Deberíamos de
el por qué, que es la pregunta histórica de dónde viene, porque yo no comienzo a investigar hoy como si nadie hubiera hecho nada. Muchas veces me llegan a mí tesis, incluso tesis doctorales a evaluar, donde no hay unos antecedentes y luego ¿en dónde está? ¿Usted comenzó aquí? ¿Es que nadie hizo nada similar a lo que usted quiere hacer? Bueno, la pregunta histórica, el para qué es la pregunta de los fines, es decir, ¿para qué quiero realmente hacer esto? ¿Sí? El para quién, cuáles son los sujetos, con quién voy a trabajar, para quién, a quién le va a servir este trabajo. El qué, que es el objeto. Voy a investigar sobre este libro, voy a investigar con esta persona porque he realizado algún tipo de trabajo, o sea, ¿qué es lo que voy a investigar? El dónde, el cuándo y el cómo, que no se puede, en lo cualitativo, no se puede prever, no se puede presentar un proyecto. Cuando presento el proyecto yo no puedo presentar el cómo, porque el cómo va apareciendo a medida que voy investigando. ¿Sí? Esa es otra de las diferencias de lo cuanti y lo cual. Y vamos terminando. ¿Eh? ¿Ya? Uy, no. Algunas de las imágenes, estas son imágenes de internet, por lo tanto simplemente uno pone investigación y muchas de cosas le salen. Esas son algunas de las imágenes que salen en internet, que para mí son significativas en el mundo de la investigación en la que creo. Si uno busca, evidentemente va a encontrar muchas otras imágenes. Para mí estas son las significativas. Y en últimas, investigar es una actitud. ¿Tengo actitud investigadora o no? No es una obligación, no puede ser una obligación como casi nada en la vida que sea importante. Lo importante no es obligado. Lo importante es aquello que yo le doy importancia en mi momento de vida. Lo que le di importancia hace 10 años, posiblemente no se la dé dentro de 10 años más, porque está relacionado con mi biografía, con mis problemáticas, con mis estudios, con quién yo soy en relación con siempre mis otros. Entonces, ser investigador es una decisión que uno toma porque a uno le encanta, por lo tanto es una actitud. Y ahí coloqué algunas de las palabras que para mí están relacionadas con esa actitud investigadora. Y en señalar, lo tengo ahí bien señalado arriba, con la palabra tiempo. Algo tan difícil que nos den en las instituciones. Quieren resultados sin darnos tiempo. Entonces lo único que hacemos es repetir cosas, hacer cosas chiquitas, porque evidentemente si no tengo tiempo para estudiar, tiempo para leer, tiempo para compartir, tiempo para dejar que las ideas se incuben, no hay ninguna investigación seria que pueda realmente realizar algún tipo de cambio en el entorno en el que me estoy moviendo. Y eso es algo que cada día tenemos menos, porque no sé por qué. A mí me llegan quejas de muchos compañeros en distintos países, por lo tanto debe de ser un leitmotiv, es que no tengo tiempo. Entonces no tienes tiempo, haz tus tareas y vete para casa, porque no puedes pretender matarte, ¿sí? Si no tienes el tiempo para poder vivir la investigación plenamente. Estos son algunos de los textos de referencia en los cuales yo me muevo. La parte de arriba son de ciencia en sí, cómo fui aprendiendo a abrir ese concepto de ciencia racional, de ciencia lógica, hacia ese nuevo mundo de que llamamos la ciencia encarnada. Entonces ahí están
algunos de los autores míos de referencia y la parte de abajo los textos de estos autores que son coordinadores, que hay que ir a las fuentes. Hay muchos textos de investigación, hablo de investigación cualitativa, hay muchos textos de investigación y muchos textos hoy día de investigación cualitativa, pero estos son los padres y las madres de la investigación cualitativa. Entonces, si queremos realmente aprender con alguien, yo sugiero estos textos. Y aquí me quedo.